Hola, vamos a hablar a continuación de la emoción y su influencia en la toma de decisiones. ¿De acuerdo? La idea es que el cerebro actúa mucho antes de que seamos conscientes de que lo estamos haciendo. Y él, antes de que seamos conscientes, ya ha tomado el mando y toma sus propias decisiones. En función de qué lo hace, pues vamos a intentar descubrirlo. Hay diversas posibilidades, pero todas están fundamentadas en una cuestión. El cerebro intenta, ya que es el encargado de tomar las decisiones, su función se centra en preservar en lo posible y mediante esas decisiones la supervivencia del individuo. Eso requiere diversas formas de actuar, diversas formas de tomar decisiones, que son las que vamos a ver. Relacionado en todo momento con cómo el cerebro procesa esa información, ¿de acuerdo? Entonces, en función de cómo procese la información del ambiente que le llega hasta él, va a tomar decisiones de un modo u otro, ¿de acuerdo? Y eso tendrá implicaciones en las conductas. Y uno de los componentes que más influencia tiene en esa toma de decisiones por parte del cerebro no es solo el contenido de la información en sí, sino las emociones que estén asociadas a esa situación ambiental en concreto. Eso implica que el cerebro, mediante diversas estructuras que lo componen, será el que tome el mando dependiendo de cómo interprete la situación, y lo hará en diversos modos. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con esta estructura tan importante y a la vez tan curiosa que es la amígdala. Dos núcleos con forma de almendra que tenemos uno en cada hemisferio cerebral. Pues bien, pues está demostrado que tiene una gran influencia, una poderosa influencia en todo lo que sean comportamientos de alerta, en procesamiento de emociones, fundamentalmente la emoción del miedo, iba a decir del medio. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de tomar decisiones que supongan la supervivencia del individuo, ya podemos aventurar la importancia que tiene una estructura como la amígdala a la hora de valorar amenazas al propio individuo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la amígdala? Va a facilitar que el organismo reaccione de un modo inmediato ante una posible amenaza. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace esto? Pues es lo que vamos a ver a continuación. La idea es que la experiencia que el individuo tiene va asociada a unas emociones, tanto si son experiencias placenteras como si son displacenteras, y se guardan en la huella mnésica en conjunto. Se guarda lo que ocurrió, la información de esa situación concreta, cómo la procesamos y las emociones que quedaron asociadas a esa situación. De tal manera que ese conocimiento almacenado en memoria le va a servir al cerebro para valorar sucesivas situaciones que se presenten en el futuro y a las que tiene que dar una respuesta más o menos rápida en función de cómo se asemejen a esas experiencias previas. De ahí que a la actuación de la amígdala se la denomine la vía rápida, ¿vale? Por ejemplo, como tenéis en la ilustración, vamos paseando por el bosque y nos encontramos algo, un objeto enrollado en el suelo que bien pudiera ser una serpiente. Bien, pues nuestros ojos captan ese estímulo, lo envían a la parte cerebral encargada del procesamiento, de la visualización, del procesamiento de la imagen visual, que sería en la parte occipital, y esa imagen pasaría a la amígdala, que ya haría su interpretación de esa situación ambiental e interpretaría que ese objeto enrollado bien pudiera ser una serpiente, y automáticamente va a mandar órdenes a las zonas cerebrales encargadas del movimiento para que el organismo se aleje de esa fuente de amenaza. ¿De acuerdo? Es una vía muy rápida que funcionaría incluso mucho antes de que hayamos procesado realmente lo que estamos haciendo. Y si estamos dando ese paseo, habríamos dado el salto hacia atrás mucho antes de que nos diéramos cuenta de lo que estábamos haciendo.
La amígdala, a su vez, se compone de una serie de núcleos, un núcleo compuesto de otros núcleos que van pasando la información de unos a otros con el objetivo último de provocar unos cambios fisiológicos en el organismo que son los que te permiten ejecutar la conducta de huida o lucha ante esa amenaza. Bien, por otro lado, mientras hemos visto ese objeto, a pesar de que ya hemos dado un salto hacia detrás para eludir esa amenaza, la información en el cerebro sigue circulando. Y desde la parte occipital, donde se analizaba la imagen visual, se lanzará la información también a la parte prefrontal, que analizará ya más sosegadamente en qué consiste ese estímulo visual. Y puede que sean dos cosas, o que efectivamente sea una serpiente, con lo cual le daremos las gracias a nuestra amígdala por habernos hecho saltar hacia atrás antes de que nos mordiera, o pudiera ser que fuera simplemente una cuerda enrollada, una raíz o cualquier otro objeto que simulara ser una serpiente. Ahora ya da igual que el procesamiento sea más preciso. Lo importante ya está hecho, que es haber salvado la amenaza, aunque la amenaza en realidad no hubiera existido. Pero en cualquier caso ya la habríamos superado. Esta vía prefrontal es mucho más lenta que la vía de la amígdala. ¿Qué es lo que supone el empleo de una y otra? Pues evidentemente la vía rápida tiene la gran ventaja de que la reacción del individuo pues es eso, es rápida. Tiene el inconveniente de que su valoración del estímulo no es muy precisa. Por el contrario, la vía lenta lo que permite es un procesamiento de la información muy preciso, pero la desventaja de que es más lenta, con lo cual, en un momento dado, ante una amenaza, pues no nos podemos detener a pensar si eso efectivamente es una serpiente o es una cuerda, porque en lo que lo pensamos, si fuera una serpiente ya nos habría mordido. Así que el modo en que las situaciones se nos graban en memoria asociadas a una emoción nos va a permitir al cerebro comparar sucesivas situaciones que se dan en el futuro con las que ya tenemos almacenadas en memoria y actuar en consecuencia incluso mucho antes de que procesemos la situación ambiental que en este caso estamos viviendo.